Que el Señor nos bendiga en esta tarde, mis hermanos. Busque la palabra de Dios en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Búsquelo con tranquilidad, capítulo 9, del versículo 9 en adelante. Mateo capítulo 9, Nuevo Testamento, del versículo 9 en adelante. Si lo hemos encontrado, mis hermanos, como estamos enseñados, nos ponemos de pie y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Esa es la palabra del Señor. Tome su asiento, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese entonces, una persona que trabajaba en los tributos públicos, como era Mateo, era muy mal mirado, sobre todo en el pueblo judío. Porque como usted sabe, en ese entonces estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y las personas, y Roma colocaba muchos impuestos a por muchas cosas estuve leyendo, pero son infinidades de cosas que ellos ponían impuestos para cobrar, y en el fondo era una cosa muy terrible, especialmente para la gente pobre. Y Mateo era uno de estos recaudadores, y más era odiado por los judíos porque era de su propio pueblo. Entonces, más era el odio lo que ellos tenían contra esta persona. Pero Dios Jesucristo, en su infinita bondad y misericordia, llama a Mateo para ser uno de sus discípulos. Yo me recuerdo disculpe mi hermana Evelyn, porque el Señor le dio mucha gracia al Señor para predicar el día martes, y el Señor nos enseñaba cómo que no era una cosa tan efímera ser discípulo de alguien. No era una cosa así nomás, sino que tenía una importancia muy grande para ser un discípulo. Y especialmente cuando el maestro lo elegía, la palabra del Señor nos enseñaba cómo un discípulo se sentía tan honrado de ser discípulo de tal persona. Decía que hasta el polvo querían tocarlo porque se sentían muy digno, muy, muy apreciado el ser discípulo de un maestro determinado. Pero esto no recibió buena crítica de parte de los fariseos, el que Jesucristo llamara a Mateo. Porque cuando Mateo fue llamado y le dice: Jesús, sígueme, Mateo inmediatamente hizo como una especie de fiesta, porque Jesucristo lo había llamado. Y hace una cena, qué sé yo, hizo algo para que pudiera celebrar, a lo mejor sentirse
muy orgulloso que Jesucristo lo hubiera llamado, que fueras discípulo de él. Pero cuando hace esta, llamémosle una cena, estoy especulando, a lo mejor era otra cosa, dice que se acercaron a ellos los pecadores, los publicanos, fueron a sentarse con él, fueron a sentarse con Jesucristo. Y pasan los fariseos y como hemos leído, dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Para un fariseo, el maestro tenía que codearse, por así decirlo, en un término chileno, con gente de su misma estirpe, de su misma calidad. Es decir, si el maestro era un hombre que era considerado a lo mejor una persona hasta adinerada, por así decirlo, tenía que juntarse con gente también del mismo nivel económico, del mismo nivel de su lenguaje, de todas sus cosas. Pero sin embargo Jesús no hace eso, como el maestro no hace eso, sino que hace todo lo contrario a lo mejor y se junta con los publicanos, con los pecadores. Y es duramente criticado por eso. Pero Jesús tiene la respuesta, siempre tiene la respuesta que uno necesita. Aún en las murmuraciones, Jesucristo tiene la respuesta exacta. ¿Qué le dijo? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos, es decir, las personas que a lo mejor eran intachables, porque de ahí vamos a ver con la ayuda del Señor a qué se refería con sano, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El verdadero médico es aquel que está con su enfermo, está con él. Los publicanos, a lo mejor los pecadores, para Jesús era la gente que necesitaba de él, gente enferma, gente a lo mejor desechada del mundo, gente que para el mundo no valía nada. Pero él se sentó con ellos, llamó a Mateo, que era, imagínense, odiado porque decían que los cobradores de impuestos se enriquecían a costilla de pagos incorrectos que hacían. Porque si ellos, por ejemplo, póngale usted, el Roma le exigía en plata de ahora, le decía, ¿sabe? Tiene que cobrar el impuesto de 10.000 pesos. Él iba y cobraba 20.000, 30.000, 50.000 pesos, pero él devolvía 10.000 pesos a Roma y el resto se quedaba él. Y se enriquecía. ¿Se acuerda Zaqueo? Cuando Jesús lo llama y Zaqueo después, cuando siente que Dios está haciendo la obra en su corazón, Zaqueo dice, si yo he hecho algo malo, si he defraudado a alguien, le devolverá tanto por ciento, y si no, todo lo que era necesario, porque ellos estaban conscientes que eran ladrones. Como diría un niño, eran robones. Metían 5 y sacaban 6, pues tenían el espíritu del hombre araña, usted sabe, ¿ya? Entonces, no eran bien mirados, ninguno, más entre el pueblo. Pero Jesús es maravilloso, el Señor Jesucristo. ¿Sabe que Él no mira esas cosas? No mira esas cosas. Si uno lo trae todo esto, el mensaje a tiempos de ahora, a lo mejor muchos, yo no conocía el mundo. Yo nací prácticamente criado en la iglesia. Pero sí he escuchado de testimonios de hermanos, grandes hombres de Dios, que eran borrachos, eran alcohólicos, que yo escuché una vez a un pastor que decía, yo me lavaba la cara con vino porque le tenía terror al agua. Hasta ese extremo llega la bajeza humana, pero Dios no mira eso. Dios no mira eso, hay algo en el corazón y Dios sabe por qué lo trae, para manifestar su poder y su amor. Por eso que los fariseos eran muy hombres, personas, muy, claro, cierto, apegados a la ley, sabían muchas cosas de la ley, sabían estas cosas, pero habían olvidado algo, la misericordia. Habían olvidado lo que era la bondad, lo que es el amor. El domingo pasado, el antepasado, el Señor nos daba a conocer a través de nuestro pastor que debíamos amarnos los unos con los otros. Amarnos. El amor es fuerte porque dice, es pues la fe, la esperanza, el amor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Parece que por aquí lo anoté.
Dice en Mateo 5, 23 a 25, bueno, si lo encuentro, si no importa. Era relacionado con el amor. Pero Jesucristo muestra esto tan maravilloso y les habla y les da a entender, pero no está diciendo que ellos estaban exentos de esto, que los fariseos eran perfectos, no, porque se podría entender, ellos tienen necesidad de un médico, pero ustedes no está diciendo eso. Lo que está diciendo en forma, a lo mejor en un sentido irónico, que ellos que se creían tan santos, se creían tan puros, se creían tan perfectos, también necesitaban de médico. Sea como sea, necesitaban de médico. Por eso que después le dice, pues, dice, de médicos y no los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, tampoco le está diciendo que son justos. Porque el hombre que se cree justo, Dios lo va a encarar con su capacidad. De decir, ¿te crees justo? Bien, pues. Pero ¿sabes qué? Anda y ve lo que significa misericordia quiero. Anda y siéntate con un borracho, siéntate con una persona, un vagamundo que está en la calle. Siéntate con él, convérsale. Es cierto, hay muchas maneras de predicar el evangelio. Nosotros fuimos acostumbrados a pararnos en una esquina, a gritar a los cuatro vientos en un texto bíblico. Pero también dice el Señor que tenemos que hacer discípulos a las naciones. Y eso significa sentarme con aquel que lo necesita. Aquel vagabundo, aquel a lo mejor que se acerca al lado suyo y le pide una moneda, uno debería acercarse, me voy a involucrar, acercarnos y conversarle de las cosas del Señor. Mire, me trae recuerdo hace meses atrás, días, semanas atrás. Yo me he puesto una terapia porque el médico me dijo, me querían poner insulina, ¿ya? Entonces yo me negué a ponerme insulina. Usted sabe, yo soy diabético. Me negué a poner insulina. Entonces me dijo, pero es que tenéis que poner, no, le dije, tiene que haber una alternativa. Me dijo, sí, hay una alternativa. ¿Y cuál es? Tenéis que caminar. Caminar, me dijo. Porque al caminar, dijo, después de la media hora, dijo, tú empiezas a transpirar. Y al transpirar, dijo, botas toda esa cuestión, pues dijo, el azúcar, todo eso que te está haciendo daño. Entonces me dijo, si camináis, me dijo, no te pongo insulina. Entonces yo, para ir a hacer mis clases, camino de aquí hasta el terminal, del terminal hacia San Clemente, y después de San Clemente voy a caminar otro trecho, pero me ha servido. Me bajó la guata, pero bien, gracias al Señor. Y los días sábados también hago mi terapia, aunque a lo mejor no hago clases, pero tengo que hacer otras cosas. Y ahí un día me fui, me cansé y me senté ahí en la 11 Oriente con 4 Norte, en esa plazuela que hay ahí, en toda la esquina. Y ahí en la esquina hay un monumento de una mujer que está bien, un monumento bien grande. Pero esa esquina también es media acuática porque llegan drogadictos, llegan de todo ahí, pues se sientan. Pero yo me senté, pues. Y yo estaba sentado aquí y más allá habían como 3 o 4 que estaban tomando cervezas con los ojos colorados, así que me imagino que estaban haciéndole... Bueno, me he dado cuenta que llega el hermano Ricardo, va a hacer un paréntesis, que el Señor le bendiga, hermano Ricardo, bien, ¿ves? Que llegó vivo, que el Señor le bendiga a mi hermano. Entonces estaba sentado y los miraba así de reojo y me viene, no, si el Señor sabe por qué hace las cosas. Me acordé de una predicación de mi pastor, que uno tenía que predicar el evangelio. Y yo estaba sentado y los miraba y empecé yo aquí dentro de mi corazón, ¿cómo les predico el evangelio? ¿Cómo llego a ellos? Entonces yo dije dentro de mí, para ti, Señor, es fácil, porque Él tenía el poder de sanar, pues. Él podía demostrar su sanidad, Él podría, si estaba ciego, venía, lo sanaba nomás, pues. Entonces yo estaba con esa pelea con Él, le dije, Señor, pero si para ti es fácil. Más encima, mira, si se van va a quedar el remordimiento que no fui capaz de pararme y decirle algo. Y si me voy, también va a pasar lo mismo.
como que me dice, como que, me entró por aquí, me salió por allá, pero igual va a venir el remordimiento, igual va a venir ese dolor, esa aflicción, y que yo no quiero pasar por ahí. ¿Cómo lo hago? Y ya estaba ya haciendo puchero. Estaba haciendo puchero, Señor. Dije, ¿cómo lo hago? Porque no es fácil poner en práctica la palabra del Señor. Entonces me eché la mano al bolsillo, conté unas monedas. Oh, ya, Señor, tu nombre, Señor. Y me paré, pues. Le dije, buenas tardes, le dije. ¿Sabes? Le dije, tengo estas moneditas, ¿les servirá? Claro. Y le empiezo a hablar, pues. Le dije, yo soy cristiano y quiero decirles que Jesús les ama. Así empecé, pues. Ya. La adrenalina ya me dio fuerza. Y un joven me quedó mirando y se le llenan los ojos de lágrimas. Y me dice, ¿sabe? Me dijo, cuando Dios le dé un proyecto a usted, me dijo, nunca lo cuente, me decía él, sino cuando el Señor lo haga efectivo. Con mi corazón. Y yo le seguía hablando. Le dije que el Señor lo amaba, que el Señor lo quería, que el Señor podía hacer una obra maravillosa en su corazón. A los 4 que estaban ahí, ¿cuál de todos con los ojos colorados? Pero ese joven me llamó la atención porque le corrieron las lágrimas. Nunca más los he vuelto a ver. Por eso que es bueno a veces conversar con ellos. Es bueno, porque tienen un alma que salvar. Y esa alma no tiene, es incalculable el valor que tiene. Jesús no estaba desechando a los fariseos, porque los fariseos también tenían el derecho a alcanzar la salvación de su alma. Pero sí utilizó la palabra del Señor como para decir, si ustedes se creen tan santos, le está diciendo también, necesitan aprender esto. Necesitan aprender misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces ha pasado entre nosotros mismos? A veces venimos con cargas diferentes, o el mismo sistema religioso le pone carga una tras otra, pero nos olvidamos de lo más importante, misericordia quiero. Misericordia quiero. Mi hermano hablaba, el joven hermano Jeremías, se me olvida su nombre, pero Jeremías, él decía algo de las enseñanzas que ahora hay en la escuela. ¿Cómo podemos nosotros cambiar eso? ¿Odiar a esas personas? ¿Odiarlos por lo que están haciendo? Lo mejor es pedir misericordia al Señor, porque Él puede sacar ese velo de ignorancia, puede descautorizar su mente y pueden ellos ver lo que nosotros por misericordia un día nos permitió Dios ver. Y por eso que estamos en este lugar. Ellos también pueden. Ellos son a lo mejor como los fariseos que quieren poner reglas, que quieren cambiar las cosas, que quieren hacer un evangelio nuevo. Como por ahí aparecen en las redes sociales, que en tal país están cambiando los 10 mandamientos, que están haciendo cosas. Hoy día me enteré de que hay una Biblia ¿cómo se llama? Está tan bien estructurada que avala todo lo que hace la corrupción. Imagínense los hombres, la mente de los hombres. Pero tenemos el poder de la oración. Tenemos esa llave en nuestras manos, orar por ellos. No tener miedo, no tengan miedo. Los jóvenes no tengan miedo, porque pueden clamar al Señor. Ustedes son grandes, por ejemplo, la chiquitita que anda ahí, la guaguita del hermano, a lo mejor ella no puede clamar, pero sí ustedes que son más jovencitos, clamar al Señor. Señor, mira lo que está enseñando la profesora. Señor, tú puedes cambiar su mente, tú puedes cambiar su corazón. Y Él puede hacer milagros, hermano. Si en medio de la tempestad el Señor igual está con nosotros. ¿Qué nos decía el Señor el día martes? De todo, Pedro era un hombre que era impetuoso, iracundo, pero como si Jesucristo hacía una pregunta y el primero que saltaba, ¿era así o no? Siempre era así. Y fue el único que caminó en el agua. Pero cuando caminó en el agua, miró su condición humana. Miró su forma de decir, es como que dijera, yo, Pedro, estoy caminando en el agua ahí. Yo, Pedro, ¡pum!, se hundió. Pero ¿quién estaba ahí en medio de la tempestad? Jesucristo. Entonces Él puede hacer muchas cosas. Por eso que la palabra del Señor, misericordia quiero y no sacrificio.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esa lista estamos nosotros. Nos llamó el Señor por una razón, para poder hacer un cambio desde adentro hacia afuera, para que nosotros pudiéramos ser portadores de esta luz que es Jesucristo. Jesucristo en su esencia, como el Padre, es luz, pero nosotros somos portadores de esa luz. Somos portadores de esta sal, somos la sal del mundo, la luz de este mundo. Por eso que tenemos que amar. Nos enseñaba el Señor a amar. No poner nuestra intención o nuestra mirada, como decía el Señor el día domingo, en las cosas efímeras, en las cosas que son como paja molida, que se las lleva el viento, cuando hay cosas más importantes. ¿Y cuál es eso? Es mirar a Jesucristo, es poder reflejar lo que Él es en nuestras vidas, para poder decirle a la persona. A lo mejor las personas le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, pero nunca se va a olvidar que un día hubo uno que se acercó al lado de ellos y le dijo: ¿sabes qué? Jesucristo te ama, Jesucristo te ama, Dios te ama. Nunca se va a olvidar. Y a lo mejor esa palabra, que a lo mejor es insignificante para muchos, para Dios no. Porque Dios puede usar una palabra desde el Génesis al Apocalipsis, a lo mejor palabras que a lo mejor dentro del punto de vista de nosotros no tienen un asidero espiritual. A lo mejor, no, esto a lo mejor fue puesto porque un comentario, qué sé yo. Pero Dios puede tomar esa palabra y convertir a una persona y hacerla una nueva criatura. Por eso que la palabra del Señor en esta noche nos dice: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El doctor, el buen doctor, siempre va a estar al lado de su enfermo. Siempre, siempre. Dice que el buen pastor dice que su vida da por las ovejas. Pero el asalariado le da lo mismo lo que le sucede, porque ve venir al lobo, patitas pa' que te quiero, son el primero que arranca, y el lobo hace lo que quiere con las ovejas. Jesucristo es el buen pastor y Él nos enseña a ser como Él. No, si tenemos la oportunidad de hablarle a alguien, a lo mejor por muy hediondo que sea. Mire, yo he escuchado, enseñanza muy antigua, con esto termino. Los ancianos antiguamente decían: si llega alguien atrás y llega sucio, llega a lo mejor con los piojos corriendo en su cabeza, hediondo quizá a su pipí, al vino, todas las cosas, no lo deseches. Ve que hay una palabra que dice también: si viene alguien con anillos tan de oro, ¿qué? Y póngalo en la primera. No es así. El evangelio no es así, es al revés. Es tener misericordia de aquel que está tirado en la calle, de aquel que a lo mejor nadie, así como un día fuimos nosotros. Si aquí nosotros no estamos, como decía el Señor hace poco, una predicación que el Señor le da a nuestro pastor, no es nuestro apellido, no es nuestra profesión, no es lo que somos. ¿Por qué estamos aquí? Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nada más, es misericordia del Señor. Por eso, ¿quién conocía mejor la misericordia? Era Jesucristo. ¿Quién podía decirle a los fariseos misericordia que era Jesucristo? Porque Él sabía. Imagínense, siendo Dios, viene a la tierra, se humana, sin ser pecador, toma forma de pecado para llamarnos a nosotros, para conceder ese don, esa misericordia con nosotros. Y si Él fue con nosotros así, también tenemos que ser nosotros con los demás, entre nosotros especialmente, amarnos. A lo mejor somos tan diferentes, pero algo nos une, que es el amor. Dijo el Señor: para que el mundo conozca que ustedes son mis discípulos, ámense como yo los he amado. Como yo los he amado, ámense, para que el mundo sepa. Por eso que la gente a veces nos viene. ¿Por qué no viene? Porque desgraciadamente cuando vino la pandemia, las redes sociales se reventaron haciendo ¿qué? Crítica contra quienes, contra aquellos que decían: no, yo tengo el poder de sanar, yo tengo esto. ¿Cuánta gente nos vio toda esa mugre? Y después cuando vino la pandemia, ¿cuántas veces nos dijeron en las redes sociales: ahora sana? No tenía el poder de sanar, sana. ¿Y qué es lo que pasa? Que los débiles fueron sucumbiendo, cayendo uno tras otro, porque no entienden
no se entiende de que el que tiene el poder para sanar, para hacer todo, que nosotros somos el milagro perfecto de Él, es que Él tiene el poder para hacer las cosas. Él nada más, Él tiene el poder, nadie más. Yo puedo tener una buena intención, pero si no está alineada en la voluntad de Dios, de nada va a servir, de nada. Por eso que tenemos que seguir orando, seguir amándonos unos a otros. A lo mejor no importa que tengamos diferencia de opinión, pero se ve amarnos unos a otros. Por eso termino. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y a lo mejor voy a agregar algo. En eso estoy yo. Estamos nosotros. ¿Ya? Bueno, esa es la palabra del Señor. Que nuestros corazones sean grandemente bendecidos por esta su palabra. Y para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Muchas gracias, mis hermanos. Queda en este lugar mi hermano Jeremías.